Hola de nuevo. Déjenme comentarles algo que se me pasó en las sugerencias en la dinámica de cursada. Quiero aclararles, creo que esto lo dije en los foros, pero vale la pena decirlo ahora. En el video anterior se me pasó por alto. Si hay problemas, y de hecho lo va a haber, siempre ocurre, problemas técnicos en la plataforma, que atentan contra las fechas de entrega, no se preocupen. No solo que si los hay, de hecho les aseguro, los va a haber porque siempre los hay. Siempre hay algún problema técnico por los cuales no puedan subir una nota o no puedan bajar un material, y entonces eso hace que se retrasen y que algunos se angustien o se desesperen por no cumplir con las fechas. Porque pasada la fecha límite se cierran el acceso. Pero nosotros vamos a ser flexibles en eso. Cuando ocurran estas cuestiones, vamos a extender la fecha o vamos a hacer excepciones para ver cómo podemos hacer. Porque no estamos al servicio de las plataformas, sino que las plataformas están al servicio nuestro. Esto tiene que quedar en claro siempre. No se angustien, no se desesperen. A veces ocurre que no es una cuestión de la plataforma, sino que simplemente se trata de que todavía no le agarraron la vuelta, la onda, o simplemente no leyeron todo de todos, y entonces cuando yo les ponía una fecha o les ponía un requisito de cómo debían entregar el trabajo, no los leyeron porque lo dije como respuesta a lo que publicó María, y resulta que Juan Alberto no leyó el posteo, ni el de María, ni lo que yo le contesté a María. Por eso digo, es importante. Pero bueno, eh, estamos al servicio del aprendizaje, no estamos en maestros ciruelas, ¿no? Así que vamos a aclarar esto, ¿no? No se preocupen por estas cuestiones. Por otro lado, es importante que en los foros donde tienen que dar respuesta lo hagan en los foros. Y cuando tienen que en los trabajos individuales tienen que adjuntar un archivo, lo adjuntan. Tengan en cuenta de no adjuntar archivos a los foros, porque eso hace que yo reciba el archivo. Se pierde tiempo porque yo tengo que bajarlo, abrirlo, leerlo, y ustedes básicamente cuando mandan archivos se olvidan de ponerle el nombre. Entonces ponen trabajo práctico número 2, trabajo práctico número 3, y no ponen el nombre de ustedes, y a mí se me mezclan y eso hace que perdamos el tiempo, que me demore la respuesta, pero lo más importante, hace que sus compañeros no lean lo que ustedes pusieron, y así perdemos esa dinámica de conversación. Así que es importante esas dos cuestiones. No adjunten en Word, no adjunten archivos cuando la respuesta la tienen que dar en los foros. Bueno, aclarado eso, vamos a mm, tomar un repaso de este primer trabajo de la semana pasada, de por qué existen organizaciones. La primera persona que ensayó una respuesta, digo ensayó porque cuando nosotros pedíamos, estoy como Maradona, hablando en nosotros, digo, cuando yo les pedía esto de que cuenten por qué existen las organizaciones, lo hagan antes de leer la clase, porque en las clases están pistas de respuestas de manual, ¿no? Y yo lo que estaba buscando era que ustedes den respuestas de su sentido común y de su experiencia. Entonces, después vamos a tener tiempo de incorporar eso a lo académico. Porque lo académico de eso se trata. Esos, son conocimientos ordenadores. Ordenadores de el saber de la calle, del saber de la experiencia, el saber del territorio, ¿no? Es un error muy grave que hace la academia, de que cuando la realidad se muestra de una manera, forzarla para que se adapte a la teoría. No debería ser así. Lamentablemente ocurre que muchos
docentes y muchos intelectuales pretenden hacer que la realidad se acomode al marco teórico y no ensayar cambios en los marcos teóricos para poder dar cuenta de la realidad que es dinámica y es cambiante. Pero bueno, esa es otra discusión. Sandra es la primera persona que se adelantó en ensayar respuestas, decía, todos le cargan el peso a la necesidad, a cubrir la necesidad. Necesidad evidentemente es la más repetitiva de los motivos. Eh, Al Estado, decía, ¿no? Se habla del Estado, se habla de que lo que el Estado no hace, por eso aparecen organizaciones, y a ella le hacía ruido esta cuestión, que se dejaba de lado la cuestión autonómica de las organizaciones. Y bueno, es verdad, esto acá no solo Sandra trajo este concepto de la autonomía, sino Luis Alberto. Luis Alberto decía que las organizaciones suelen profundizar en temas del saber y la capacitación sobre algunos temas a resolver que el Estado no puede. Esto es importante también tener en cuenta, ¿no? De que las organizaciones, al estar en el territorio, tienen un know-how, tienen un saber, tienen una experiencia, tienen un diálogo directo con la comunidad que es mucho más amplio, mucho más abarcativo y es mucho más acertado si utilizamos este término, ¿no? Yo no quiero decir que las, las organizaciones o el Estado o alguien tiene la verdad, porque esto atenta contra la diversidad y contra este, la heterogeneidad de las organizaciones sociales y la heterogeneidad de las respuestas. Y bueno, pero eso me estoy adelantando, eso lo vamos a hablar dentro de 2 o 3 clases cuando volvamos a esta misma cuestión, pero con más elementos. Decía, ¿no? Que Luis Alberto traía esto de que las organizaciones tienen un saber que el Estado no tiene y por eso aportan a resolver una necesidad que el Estado no puede. Quiero agregar a esto, el Estado no puede, el Estado no alcanza o el Estado omite, omite por negligencia, omite por decisión política, omite porque se le va de las manos, diversas razones. Y les agrego otro, y esto es un adelanto a lo que vamos a ver cuando volvamos, es el tema de no solo la presencia del Estado en no resolver, sino que también es el mercado el que no resuelve determinadas cuestiones que hacen que existan organizaciones sociales. Pero bueno, después vamos a ver eh, las repreguntas que yo les fui haciendo en los foros a cada uno de ustedes, ¿no? Es de quién determina que es una necesidad y quién determina cuál es la respuesta. Y en ese sentido, eh, Pilar decía que las organizaciones tienden a fortalecer esta cuestión de constituirse y construir una identidad, y lo relaciono también con lo que decía Luis Alberto, ¿no? De que hay una identidad que tiene que ver con una ideología o con una filosofía de la organización. Y esto quiero que lo tomen eh, con mucho cuidado, ¿no? Que no nos agarre ese sentido común, ese mal sentido común de tomar distanciamiento. Te lo digo a vos, Sandra, también. Tomar distancia con el concepto de ideología, ¿no? Dice cuando se ideologiza mucho. Está bien que hay algunas necesidades que son concretas y directamente no hay lugar para demasiado debate porque el debate atenta contra la resolución de los problemas y contra la necesidad de atenderlos con urgencia, ¿no? Pero cuando vayamos a ver conceptos como el hambre, organizaciones que
encargan de atender esta problemática, vamos a ver que ahí es importante el tema de la ideología, es importante el tema de la filosofía de cada organización, porque ¿quién hace el diagnóstico de las causas del hambre? ¿Cuáles son las causas del hambre? Ahí nadie tiene una verdad definida y ahí es donde surge la ideología y no hay que asustarnos en esto porque digo que Matías trajo otro concepto que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es conflictos de intereses. No le tengamos miedo a conflictos de intereses. Vamos a ver en las próximas clases que la puja, este, la competencia sobre imponer o no imponer determinada mirada sobre las cosas tiene que ver con la dinámica de las organizaciones. No solo en la disputa de intereses y formas en la comunidad que van a tener distintas organizaciones que se dedican a lo mismo y que en vez de cooperar compiten, y eso tiene que ver con que tienen una mirada diferente sobre lo mismo, no tiene que asustarnos, porque esa diferencia enriquece a la democracia y enriquece la diversidad y la heterogeneidad de organizaciones en una comunidad que no debe ser homogénea. En ese sentido también podemos agregar que esa disputa no tiene que asustarnos cuando se da hacia adentro de la organización. Es sano que en la organización haya intereses particulares y haya miradas diferentes y que se pugne para ver cuál es la mirada que va a predominar dentro de esa organización. No nos quedemos con el estereotipo o la idea estigmatizante de que cuando ocurre eso hay decadencia de la organización. No, es la manera en que las organizaciones sobreviven y no se estancan y no desaparecen. La manera de crecer. Por ejemplo, una organización en un barrio que tiene un, un comedor, un merendero, se dedica a trabajar sobre la urgencia del hambre de los chicos. Después, cuando la urgencia se incrementa, termina siendo viandas para los padres también, y en algún momento esa misma organización se plantea que no solo tiene que trabajar sobre los síntomas de los problemas y sobre las urgencias, sino también sobre la raíz, que es la expulsión laboral, que es la expulsión del sistema, que es la falta de integración de las familias del barrio a la sociedad, que son excluidos. Estamos hablando de economía popular, estamos hablando de fábricas recuperadas, estamos hablando de eh, economía del cuidado, estamos hablando de economía de los movimientos sociales y entonces estamos viendo que esta misma organización que nació, por ejemplo, como una organización de piqueteros se transforma en una organización de militantes que militan determinada mirada política e ideológica sobre cómo resolver desigualdades y exclusiones. En este sentido también vemos que hay otros motivos. Vamos a aclarar una cuestión. Hay 4 motivos en los cuales se puede hacer síntesis. Esto está en las clases. Ustedes leen en las clases, ahora que ya terminamos la primera clase, y van a encontrar que se puede hacer una síntesis de 4 motivos. Estos 4 motivos no son motivos, vamos a la aclaración. Son 4 miradas sobre los mismos motivos, 4 dimensiones. Ese es el término que usamos en la cátedra, en el módulo. Digo cátedra porque el módulo es el contenido de una materia de una licenciatura en organizaciones de la sociedad civil que se da en la Universidad de San Martín, en la cual tengo yo la responsabilidad del dictado también. Bueno, decía, 4 esferas distintas: necesidad, deseo,
la esfera de lo histórico y la esfera de lo jurídico. Lo jurídico es porque la Constitución lo garantiza y la Constitución lo promueve. Entonces promueve que la comunidad se organice y se junte. Histórico porque, por ejemplo, en los barrios, organizaciones este, que nacieron, decíamos, como piqueteros o algunas que estaban alrededor de un referente social, eh, resolviendo problemas, generalmente un referente social o un puntero, en buenos términos digo puntero, ¿no? Que venía de otro barrio, del barrio vecino, y trabajaba en ese barrio por las necesidades de los vecinos de, de esas cuadras, ¿no? Después fue mutando, fueron surgiendo líderes y referencialidades de los vecinos de ese mismo barrio y empezaron a surgir después militantes sociales, militantes políticos, incluso concejales, y en estas elecciones hasta hay de los movimientos populares intendentes, intendentes que surgieron de la CETEP, que hoy es la UTEP. Digamos, la CETEP fue una organización que después consolidó como gremio y aparecieron eh, otras organizaciones que se fueron sumando y así se conformó la UTEP. Pero antes eran piqueteros simplemente y gente que se movilizaba a hacer una olla popular. En los barrios antes existieron organizaciones como Cáritas, como no olvidemos en Retiro al padre Carlos Mujica, ¿no? Organizaciones cristianas, organizaciones de iglesias cristianas que no son católicas, como la presencia de las iglesias evangélicas, las pentecostales también, que son evangélicas, ¿no? La presencia de movimientos políticos, la presencia de movimientos sociales que siempre estuvieron, históricos. Ese es un buen motivo. El mismo motivo que la necesidad de que el Estado está ausente o el Estado es ineficiente o el Estado no da abasto, es el mismo motivo que, visto de otra dimensión, podemos dárselo al la esfera de lo histórico. Y la esfera del deseo también se puede superponer, ¿no? Con lo necesario. Digo, la necesidad no atenta contra el deseo. No es que haya organizaciones, esto lo queremos dejar en claro, porque tiende a confundirse. Incluso el audio en el que yo les presento la conclusión en la clase 3 y 4 se presta confusión esto de que el deseo, donde está digo yo, el límite entre el deseo y, y la necesidad. Bueno, se superponen. Hasta acá vamos con una respuesta provisoria. Vamos a volver a este tema, vamos a hablar de diversidad, vamos a hablar de pugnas de intereses, vamos a hablar de ideología, vamos a hablar de estereotipos, vamos a hablar de sentido común y vamos a traer otras cuestiones para hacer más complejo esto de la necesidad, el deseo, la dimensión histórica y la dimensión jurídica de por qué existen organizaciones. Por ahora llegamos hasta acá. Voy a dejar pasar unos días para que ustedes vayan acumulando el trabajo de esta segunda clase, esta segunda semana. No se olviden, esta semana va a ser evaluable. Escriban en Word, en la plataforma. Yo les voy a poner un número. Ese número va a ser estigmativo para ustedes, nada más que para saber cómo viene la mano. Lo importante es la nota de si está aprobado o si tienen que rehacerlo. Y cuando al que les toque rehacer, van a tener las consignas para poder hacer ese trabajo nuevamente. Nos seguimos viendo, nos seguimos leyendo. Hasta la próxima.